México, tierra de volcanes, de antiguos templos y de pueblos que guardan secretos tan viejos como las piedras que los sostienen. Bajo la superficie de sus calles coloniales y en lo profundo de sus montañas se esconde un rumor que nunca muere. El de las mujeres que se atrevieron a caminar por el sendero prohibido, sellando pactos con fuerzas que ningún mortal debería invocar. Estas historias no son simples cuentos para asustar a los niños. Son relatos transmitidos de generación en generación, escritos en los archivos de la Inquisición y murmurados en las noches de tormenta. En ellos, las brujas no aparecen como personajes de fantasía, sino como presencias reales, temidas y odiadas, mujeres que habrían entregado su propia alma al diablo a cambio de poder, venganza o conocimiento prohibido. Dicen que en Veracruz, una mulata podía predecir temblores, eclipses y enfermedades, hasta que la acusaron de bruja y la encerraron en una celda de la que jamás debió escapar. En Tlaxcala todavía hoy se susurra el nombre de las Tlahuelpuchi, mujeres malditas que se alimentan de la sangre de los recién nacidos, transformándose en bestias y bolas de fuego que recorren los cielos. En el Estado de México, un árbol solitario sigue en pie, y quienes lo conocen aseguran que guarda en su tronco el llanto de los niños sacrificados por una bruja desesperada, y en los oscuros registros de la Nueva España quedaron marcados los rituales más abominables, mujeres que, frente al macho cabrío, besaron la carne del demonio para sellar su destino. Estas son las 4 historias de brujas mexicanas que hicieron pactos con el diablo. Cada una revela un rostro distinto del miedo, pero todas comparten la misma advertencia. Cuando el ser humano entrega su alma por poder, lo que obtiene nunca será suficiente, y lo que pierde, lo pierde para siempre. Antes de empezar, quiero invitarte a quedarte hasta el final de este viaje oscuro. Si te gustan estas historias, apóyanos con un like, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas los próximos relatos. Y cuando termines de escuchar, cuéntame en los comentarios. ¿Desde dónde nos ves y cuál de estas historias te heló más la sangre? En el año de 1618, la ciudad de Córdoba, en Veracruz, todavía respiraba un aire de juventud colonial. Sus calles empedradas eran escenario de procesiones solemnes y mercados bulliciosos, pero bajo esa aparente tranquilidad se escondía un rumor que inquietaba a todos. El nombre de una mujer morena, de cabellos oscuros y ojos penetrantes, se repetía en susurros: la mulata de Córdoba. Su sola presencia parecía alterar la calma, como si trajera consigo un secreto imposible de comprender. Los vecinos afirmaban que poseía un don inusual. Podía anunciar temblores con días de anticipación, describir eclipses que aún no habían oscurecido el cielo, e incluso advertir sobre enfermedades antes de que el primer síntoma apareciera. Al inicio, la gente acudía a ella en busca de orientación, agradecida por sus predicciones. Sin embargo, lo que comenzó como admiración pronto se tornó en miedo. ¿Cómo podía conocer lo que estaba por venir? ¿De qué fuente prohibida bebía su sabiduría? Las dudas crecieron hasta convertirse en sospecha, y la sospecha en acusación. No faltaron quienes aseguraran haberla visto conversar con sombras al caer la noche, o caminar sola bajo tormentas sin mojarse. Para muchos, la única explicación posible era un pacto secreto con el diablo. El ambiente en la ciudad se volvió hostil, y cada mirada hacia ella estaba cargada de desconfianza y temor. Fue entonces cuando la Santa Inquisición intervino. Una madrugada silenciosa, hombres vestidos con túnicas negras irrumpieron en su casa. La arrastraron por las calles estrechas hasta la plaza central, donde una multitud la esperaba. Algunos se persignaban apresuradamente, otros gritaban insultos, pero todos coincidían en una mezcla de horror y fascinación. La mulata caminaba erguida, con una calma desconcertante, como si la escena ya hubiera sido escrita en su destino. En la cárcel, la realidad se tornó más opresiva. Las paredes húmedas y cubiertas de musgo parecían cerrarse sobre ella. El aire estaba impregnado de un olor agrio, mezcla de hierro y humedad, y cada rincón rezumaba desesperanza. Sin embargo, la prisionera no mostraba miedo. Observaba su entorno con una serenidad inquietante, como si aguardara el momento exacto para ejecutar un plan que nadie más conocía. Los inquisidores la interrogaron una y otra vez, intentando arrancarle una confesión. Le preguntaban sobre conjuros, sacrificios y reuniones nocturnas con el demonio. Ella respondía con frases breves, en voz baja,
pero cada palabra suya parecía pesar más que cualquier documento. Ni súplica ni arrepentimiento salían de sus labios, únicamente un silencio que desquiciaba a quienes la juzgaban. Una noche, mientras la luna bañaba de plata los barrotes de la celda, la mulata pidió un pedazo de carbón al guardia que vigilaba. El hombre, curioso y confiado en que nada podía cambiar su encierro, se lo entregó. Entonces ella, con movimientos lentos y precisos, comenzó a dibujar sobre la pared. Trazó primero un mástil, después velas y finalmente el contorno de un barco entero. A medida que la figura cobraba forma, parecía vibrar con una energía invisible. El guardia observaba con incredulidad. Lo que comenzó como un simple dibujo, pronto se convirtió en una obra viva. Las velas parecían inflarse con un viento que no existía, y el casco de la nave parecía balancearse sobre olas imaginarias. La atmósfera de la celda cambió. El aire se volvió espeso, cargado de un aroma a azufre que quemaba las narices. Entonces, con un estruendo que sacudió las piedras, la mulata subió al barco y desapareció en la negrura. Cuando todo terminó, el muro estaba vacío, como si nunca hubiera sido tocado, y la prisionera jamás volvió a ser vista. La noticia de la desaparición de la mulata se propagó como pólvora por las calles de Córdoba. Frente a la prisión se reunieron vecinos, soldados y curiosos, todos hambrientos de respuestas. Algunos juraban haber visto una luz espectral atravesar los muros. Otros aseguraban que el cielo había retumbado con un trueno en el instante exacto de su fuga. Nadie coincidía en los detalles, pero todos repetían la misma palabra: milagro o maldición. Los inquisidores, furiosos, revisaron la celda centímetro a centímetro. Encontraron las piedras intactas, sin rastro de dibujo alguno, como si la pared hubiera devorado el barco trazado con carbón. Solo el aire conservaba un olor penetrante a azufre que hacía arder las gargantas de quienes respiraban demasiado cerca. Aquella fragancia demoníaca fue suficiente para confirmar sus sospechas. La mujer había recibido ayuda del mismísimo infierno. Durante semanas, se levantaron sermones en las iglesias de Veracruz, advirtiendo a la población sobre los peligros de tratar con espíritus oscuros. Los sacerdotes describían a la mulata como un ejemplo del castigo divino, una advertencia viva de lo que ocurre cuando se pacta con el enemigo de Dios. Sin embargo, entre los fieles surgían murmullos contrarios. ¿Cómo alguien podía escapar de las garras de la Inquisición si no estaba protegida por un poder superior? La figura de la mulata comenzó a multiplicarse en relatos y rumores. Algunos aseguraban haberla visto caminar por los campos al anochecer, envuelta en una capa blanca que brillaba bajo la luna. Otros afirmaban que navegaba en un barco fantasma que aparecía en los puertos desiertos, siempre acompañado de un resplandor extraño sobre el agua. Cada historia alimentaba más la incertidumbre, y lo real se confundía con lo legendario. En Córdoba, las madres utilizaban su nombre para disciplinar a los niños desobedientes: duérmete o la mulata vendrá por ti. Pero había quienes la recordaban con respeto, convencidos de que su único pecado fue poseer un conocimiento que los hombres de su tiempo no estaban dispuestos a tolerar. Para esas voces aisladas, ella era víctima de la ignorancia y de un sistema que temía todo lo que no podía controlar. Con el paso de los años, su leyenda se expandió más allá de Veracruz. Escritores y cronistas la mencionaban en sus relatos, y en cada versión el misterio crecía. Algunos la pintaban como una hechicera cruel, capaz de convocar tormentas. Otros, como una mujer sabia, perseguida injustamente por un tribunal implacable. Lo cierto es que su historia sobrevivió al olvido, adquiriendo nuevas formas en cada boca que la narraba. Hasta hoy, en los muros envejecidos de Córdoba, hay quienes dicen escuchar pasos en la madrugada. Los vigilantes nocturnos aseguran que un aroma sulfuroso se cuela a veces en los corredores de piedra, recordando aquella noche imposible. Otros cuentan que las sombras parecen alargarse en las esquinas cuando alguien pronuncia su nombre, como si una presencia invisible respondiera al llamado. Nadie ha podido probar su existencia después de la fuga, pero tampoco han podido borrarla de la memoria colectiva. La mulata de Córdoba sigue presente como una herida abierta en el pasado colonial de México. Así terminó la historia de una mujer cuyo nombre se volvió eterno. Ni la prisión pudo contenerla, ni los jueces pudieron dictar su final. Desapareció envuelta en un misterio que la hizo inmortal en la imaginación popular. Para unos fue bruja, para otros mártir, pero en todos dejó la misma advertencia: hay pactos que trascienden las rejas y que ningún poder humano puede romper. Y aunque el tiempo avance, la sombra de la mulata de Córdoba
continúa deslizándose silenciosa en cada relato de brujas que México guarda celosamente. Allí, entre rezos y leyendas, su espíritu sigue navegando en aquel barco imposible, rumbo a un horizonte que nadie jamás ha alcanzado. En las tierras altas de Tlaxcala, donde las montañas parecen guardianes eternos y los vientos silban entre barrancas profundas, se esconde una de las leyendas más oscuras del México antiguo, las Tlahuelpuchi. No eran simples brujas ni mujeres que aprendieron artes prohibidas en la madurez. Eran criaturas nacidas con un estigma invisible, una condena que se transmitía en silencio de generación en generación. Desde su primer llanto estaban marcadas por un destino atroz, transformarse en depredadoras de la vida, obligadas a alimentarse de la sangre de los más indefensos. A diferencia de otras brujas que elegían conscientemente la senda oscura, las Tlahuelpuchi descubrían su maldición al llegar a la pubertad. Una fuerza indomable despertaba en su interior, una sed abrasadora que quemaba sus entrañas y que ningún alimento terrenal podía saciar. La joven, incapaz de resistirse, terminaba sucumbiendo a la necesidad. No se trataba de un acto voluntario, sino de una condena que convertía a la inocencia en verdugo de cuna. Los ancianos del pueblo decían que podían reconocerlas en secreto, aunque a simple vista eran mujeres comunes, discretas y hasta bondadosas. Había en su mirada un brillo inquietante, un fulgor que se intensificaba bajo la penumbra. Algunos aseguraban que su sombra se movía de manera extraña, como si estuviera desligada de su cuerpo. Por ello muchas elegían vivir en los márgenes de la comunidad, apartadas de las festividades, sabiendo que tarde o temprano la necesidad las arrastraría a romper su disfraz. Durante la noche, su poder alcanzaba su verdadero esplendor. Las Tlahuelpuchi podían metamorfosearse en animales nocturnos, guajolotes que se posaban en los techos, perros negros de ojos rojos o gatos que acechaban con maullidos desgarradores. Pero la forma más temida era la de las misteriosas bolas de fuego. Esferas incandescentes que surcaban el cielo y descendían sobre los hogares, eran interpretadas como anuncio inevitable de tragedia. Los campesinos se santiguaban al verlas y corrían a encender velas, con la esperanza de espantar a la presencia infernal. El ataque era siempre silencioso. La bruja se deslizaba por rendijas imposibles, atravesaba cerraduras o simplemente aparecía junto a la cuna. Bastaba con que su sombra se proyectara sobre el niño para que éste quedara inmóvil, como atrapado en un sueño profundo. Después inclinaba su rostro y clavaba la boca en la piel suave del infante. No dejaba heridas visibles. La sangre desaparecía como si se evaporara en el aire, dejando un cuerpo frío y un silencio sepulcral en la habitación. Al amanecer, los padres encontraban a la criatura sin vida, con un gesto de paz que resultaba insoportable. El cuarto quedaba impregnado de un aire helado, y muchas veces un ligero olor a humo se colaba entre las mantas. Estos detalles alimentaban la convicción de que no era un mal natural, sino la obra de una fuerza sobrenatural que drenaba la esencia misma de la vida. Así, cada nacimiento en Tlaxcala era motivo de esperanza y al mismo tiempo de terror. El miedo a las Tlahuelpuchi fue tan profundo que modeló costumbres enteras en la región. Las familias colocaban tijeras abiertas junto a la cuna, amuletos de obsidiana en las ventanas y espinas de maguey en los marcos de las puertas. Se creía que estos objetos podían confundir o herir a la bruja antes de que lograra entrar. Las plegarias al amanecer se mezclaban con conjuros ancestrales, y la línea entre fe y superstición se desdibujaba hasta desaparecer. Pero los relatos más aterradores hablaban de alianzas aún más oscuras. Algunas Tlahuelpuchi, conscientes de su condena, buscaron el auxilio de chamanes y espíritus ancestrales para perfeccionar sus habilidades. Sellaron pactos con entidades invisibles que les permitían ocultar su rastro y manipular la voluntad de quienes intentaban descubrirlas. De este modo, la Tlahuelpuchi dejó de ser vista solo como un monstruo, convirtiéndose también en símbolo de la desesperación de un pueblo que vivía con la certeza de que incluso sus propios vecinos podían ocultar la máscara de la bestia. Con el tiempo, los relatos de ataques atribuidos a las Tlahuelpuchi se multiplicaron en los pueblos de Tlaxcala. Familias enteras juraban haber perdido a sus hijos de manera inexplicable, siempre en noches sin luna, cuando el silencio era tan denso que parecía sofocar las oraciones. Los padres, desesperados, recorrían los caminos con antorchas encendidas, buscando rastros de las brujas, aunque sabían que luchar contra ellas era casi imposible. Los gritos de las madres resonaban como lamentos en el viento,
aumentando la sensación de que la región estaba condenada por fuerzas que escapaban al control humano. Uno de los casos más recordados hablaba de un niño que murió sin causa aparente en un caserío apartado. Los vecinos afirmaban haber visto una esfera de fuego descender sobre la casa horas antes de la tragedia. Al abrir la puerta al amanecer, el aire estaba impregnado de un olor a quemado, y las ventanas mostraban marcas de hollín, como si algo ardiente se hubiera posado allí durante la noche. Para todos fue la prueba irrefutable de que un Tlahuelpuchi había visitado aquel lugar. El recuerdo de aquella esfera ardiente permaneció en la memoria colectiva durante generaciones, como una herida abierta. La iglesia intentó combatir la amenaza con rituales de protección. Se organizaban vigilias colectivas, se asperjaban las casas con agua bendita y se levantaban cruces en las entradas de los pueblos. Sin embargo, ni las plegarias ni los símbolos sagrados parecían suficientes. Las muertes continuaban, y el miedo crecía hasta el punto de que los partos se mantenían en secreto, ocultando a los recién nacidos durante semanas para evitar atraer la atención de las brujas. A las campanas que anunciaban bautizos se les sumaba siempre un murmullo de temor, porque cada nacimiento era visto como una invitación al acecho. Se decía que el único modo de acabar con un Tlahuelpuchi era descubrir su identidad y delatarla públicamente. Cuando una sospecha recaía sobre alguna mujer, la tensión se volvía insoportable. Vecinas eran señaladas por tener hábitos extraños, por salir demasiado tarde o por mostrar cansancio inexplicable al amanecer. La frontera entre la superstición y la histeria colectiva se borraba, y muchas veces mujeres inocentes cargaban con acusaciones que jamás pudieron demostrar. El ambiente en los pueblos se volvía irrespirable, donde la confianza se rompía al menor gesto extraño. A pesar de los intentos por destruirlas, las Tlahuelpuchi parecían renacer con cada generación. Los ancianos contaban que la maldición nunca desaparecía, que siempre habría una elegida dentro de las familias marcadas por el destino. Este pensamiento aterrador sembraba la desconfianza incluso entre parientes, pues cualquiera podía ocultar dentro de sí el secreto oscuro. Así, el miedo no solo provenía de los ataques, sino también de la sospecha constante que dividía a las comunidades. La idea de que la maldición pudiera heredarse convertía cada nacimiento femenino en una sombra de incertidumbre. Los cronistas que viajaron a Tlaxcala en el siglo XIX recogieron testimonios que hablaban de pactos aún más siniestros. Decían que algunas Tlahuelpuchi habían fortalecido su poder entregando ofrendas al diablo en cuevas escondidas. Allí, bajo la luz vacilante de las velas, renovaban el vínculo con lo prohibido y aseguraban la continuidad de su linaje maldito. Estas historias se transmitieron como advertencias, envolviendo a las brujas en un halo de terror que trascendió el tiempo. Se hablaba de sacrificios de animales, de oraciones pronunciadas al revés y de pactos sellados con sangre. Incluso en la actualidad, en algunos pueblos de Tlaxcala, todavía se escuchan relatos de bolas de fuego que cruzan los cielos en noches de tormenta. Los campesinos aseguran que no se trata de simples fenómenos naturales, sino de las Tlahuelpuchi que continúan merodeando, fieles a su hambre ancestral. Las familias más viejas conservan amuletos y prácticas heredadas, convencidas de que el mal nunca desapareció del todo. Se aconseja no mirar demasiado tiempo a las luces que flotan en la oscuridad, porque hacerlo sería invitar a la desgracia. La historia de las Tlahuelpuchi se convirtió en un espejo del miedo colectivo. Representaban la fragilidad de la vida y el temor a perder lo más querido en manos de lo inexplicable. Su leyenda sobrevivió porque no se limitaba a describir a un monstruo, sino a una maldición que podía ocultarse en cualquier hogar, en cualquier mujer aparentemente común. Y aunque los siglos hayan pasado, en las noches más oscuras de Tlaxcala todavía se siente el peso de la pregunta que nadie quiere pronunciar. ¿Y si una Tlahuelpuchi aún vive entre nosotros? Esa duda, nunca respondida, es la que mantiene viva su sombra hasta hoy. En el corazón del Estado de México, en un valle rodeado de cerros y arroyos que susurran entre piedras centenarias, se alza un árbol solitario cuya silueta oscura domina el horizonte de Aculco. No es un árbol cualquiera. Su tronco retorcido y sus ramas torcidas parecen llevar siglos observando en silencio, guardando un secreto que hiela la sangre. Los pobladores más viejos aseguran que ese árbol no nació de la tierra, sino del pacto de una mujer desesperada con el mismísimo diablo. La historia comienza con una mujer que anhelaba ser madre. Había implorado a los santos, rezado en cada procesión y ofrecido velas en todos los altares, pero el milagro nunca llegó.
El vacío en su vientre se convirtió en una obsesión ardiente, y su deseo se transformó en plegarias oscuras lanzadas al viento. Se decía que una noche, vencida por la desesperación, la mujer se internó en el bosque y pronunció palabras prohibidas, invocando a aquel que concede favores a cambio de almas. El demonio respondió a su llamado, no con un cuerpo visible, sino como una sombra que cubrió los árboles y un murmullo que helaba la piel. Le prometió lo que más ansiaba, un hijo. El precio, sin embargo, no sería oro ni sacrificios comunes, sino algo mucho más siniestro. Debía entregar las vidas de los hijos de otros, pequeños inocentes cuya sangre alimentaría el pacto. Cegada por el deseo, la mujer aceptó sin medir las consecuencias, sellando su destino con un juramento maldito. Desde ese instante, los niños del pueblo comenzaron a desaparecer. Al principio fueron rumores. Un infante perdido en el río, otro que no regresó tras jugar al anochecer. Pero pronto los casos se multiplicaron, y el miedo se instaló en cada hogar. Las madres abrazaban a sus hijos con fuerza, y las noches se llenaban de oraciones y puertas atrancadas. Se decía que en el bosque se escuchaban pasos pequeños y risas apagadas que se desvanecían entre los árboles. La bruja, bajo el influjo del pacto, sufría transformaciones en cada luna nueva. Su rostro adquiría rasgos inhumanos, y su cuerpo parecía fundirse con la tierra húmeda. Los aldeanos juraban escuchar lamentos al amanecer, y algunos aseguraban haber visto figuras infantiles marchando hacia el árbol, guiadas por una fuerza invisible. Ninguno regresaba, y siempre, al día siguiente, el árbol aparecía más robusto, sus ramas más densas, como si cada desaparición alimentara su crecimiento silencioso. Con el paso del tiempo, la mujer dejó de ser vista en el pueblo. Nadie supo si murió o si fue absorbida por la propia maldición. Lo único que quedó fue el árbol, erguido como un monumento de horror. Los ancianos afirmaban que las almas de los niños estaban atrapadas en su interior, prisioneras en cada rama y en cada hoja que se agitaba con el viento. Quienes se atrevían a acercarse aseguraban escuchar sollozos ahogados y voces infantiles suplicando auxilio. La maldición se volvió indiscutible cuando un leñador intentó cortar el tronco. Al primer hachazo brotó una savia espesa y blanquecina, que pronto se tornó roja, tan roja como la sangre fresca. El hombre arrojó el hacha y huyó aterrorizado, jurando no volver jamás. Desde entonces, nadie se atrevió a tocar el árbol. Se cree que cada golpe despierta el sufrimiento de las almas allí encerradas, y que cualquiera que insista en herirlo arriesga perder la cordura o la vida. Hoy en día, el árbol de Aculco sigue en pie, con raíces que parecen extenderse más allá de la tierra visible. Los viajeros que se aproximan sienten un frío inexplicable, un peso en el pecho que los obliga a retroceder. Los lugareños aconsejan evitarlo al caer la noche, pues dicen que la bruja aún habita allí, fusionada para siempre con el pacto que selló con el diablo. Su historia recuerda que los deseos más humanos, cuando se buscan en la oscuridad, pueden transformarse en condenas eternas que jamás dejan de crecer. Con el paso de los años, el árbol de Aculco dejó de ser visto como un simple elemento del paisaje. Se convirtió en un altar oscuro al que nadie se atrevía a acercarse sin sentir un estremecimiento en la piel. Los viajeros que pasaban de noche aseguraban que las ramas se agitaban aunque no hubiera viento, y que la corteza parecía palpitar, como si respirara lentamente, alimentada por algo oculto en su interior. Algunos afirmaban escuchar un murmullo bajo las raíces, como un suspiro que provenía de las entrañas de la tierra. Los lugareños comenzaron a notar que el árbol cambiaba de aspecto con cada luna llena. Sus raíces parecían extenderse más allá de la tierra visible, levantando piedras y quebrando el suelo como si buscaran escapar. En esas noches, algunos afirmaban ver rostros infantiles grabados en la corteza, miradas apagadas que parecían observar con tristeza a quienes osaban acercarse demasiado. Otros aseguraban que las ramas se inclinaban solas hacia los caminos, como si quisieran atrapar a los incautos. Los ancianos del pueblo mantenían viva la advertencia: jamás caminar cerca del árbol al anochecer. Decían que la bruja, fusionada con la madera maldita, aún podía extender su influencia. Varios relatos contaban que quienes ignoraron la advertencia despertaron días después con marcas en la piel, como arañazos profundos, y una sensación insoportable de haber escuchado llantos en sus sueños. Ningún médico encontraba explicación para esas heridas, y muchos enfermos no lograron sobrevivir. Una leyenda en particular estremeció a los habitantes de Aculco. Se decía que un grupo de jóvenes, incrédulos de la historia, decidió retar al árbol una noche de tormenta. Entre risas y gritos se acercaron con cuchillos y velas,
burlándose de las advertencias de sus mayores. Cuando el primero de ellos clavó la hoja en la corteza, un grito desgarrador resonó en todo el valle. Los muchachos huyeron aterrados, y al día siguiente uno apareció muerto, con la piel cubierta de manchas rojas, como si la savia del árbol hubiera envenenado su sangre. Los demás abandonaron el pueblo para no volver jamás. Desde entonces, la superstición se transformó en certeza. Nadie volvió a desafiar al árbol, y los pobladores comenzaron a rodearlo de ofrendas silenciosas. Flores marchitas, velas apagadas y figuras de barro enterradas en sus raíces. No eran homenajes, sino intentos desesperados por apaciguar la furia de la bruja que habitaba en su interior. Aún así, el aire alrededor del árbol seguía siendo pesado, y muchos evitaban siquiera pronunciar su nombre en voz alta, como si hacerlo atrajera su maldición. Algunos sacerdotes llegaron a Aculco con la intención de exorcizar el lugar. Rezaron letanías, rociaron agua bendita y clavaron cruces en el suelo cercano. Pero todo fue inútil. Las cruces amanecían quebradas. Las oraciones parecían perderse en el eco del valle, y el árbol seguía creciendo, imperturbable, como un testigo eterno de la condena. Ante el fracaso de la fe, el pueblo comprendió que la maldición era más fuerte que cualquier intento humano de redención. Incluso se decía que un sacerdote enloqueció tras pasar la noche frente al tronco, convencido de que había escuchado la voz de una mujer riendo entre las ramas. En la actualidad, los visitantes que llegan a Aculco todavía buscan el árbol maldito, aunque los lugareños rara vez dan indicaciones precisas. Quienes logran encontrarlo describen la misma sensación. Un silencio absoluto que ahoga el canto de los pájaros, una sombra que parece extenderse más allá de la copa y una extraña impresión de ser observado desde todas direcciones. Algunos turistas han tomado fotografías en las que, al revelarlas, aparecen siluetas infantiles enredadas en las ramas o destellos rojos en la savia del tronco. La bruja del árbol de Aculco permanece como uno de los relatos más perturbadores del folclore mexicano. Su historia combina el deseo humano con la corrupción demoníaca, recordando que las obsesiones pueden convertirse en prisiones eternas. El árbol sigue en pie, alimentado por las almas de los inocentes, y custodiado por la bruja que entregó su humanidad a cambio de un sueño imposible. Y aunque el tiempo avance y las generaciones cambien, cada crujido de sus ramas recuerda al viajero que en Aculco, entre sombras y raíces, aún late un pacto con el diablo que jamás podrá romperse. En la Nueva España del siglo XVII, cuando la sombra de la Inquisición se extendía sobre cada rincón y el temor al demonio era tan real como la peste, surgió el nombre de dos mujeres destinadas a la infamia, María Valenzuela y Felipa de Canchola. Sus historias quedaron escritas en los registros inquisitoriales, convertidas en símbolos del miedo colectivo, pues se decía que habían estrechado un pacto directo con el diablo y que lo habían sellado con actos tan grotescos que estremecían incluso a los más incrédulos. Según los testimonios, ambas formaban parte de un círculo secreto que se reunía en la periferia de la ciudad, bajo la oscuridad de la noche. En torno a hogueras chisporroteantes, entonaban cánticos que parecían arrancar ecos de ultratumba, y el aire se impregnaba de un hedor sofocante a hierbas quemadas y carnes rancias. Aquellas reuniones eran descritas como escenas de delirio, figuras femeninas danzando descalzas sobre la tierra húmeda, risas que se confundían con aullidos y sombras que no correspondían a ningún cuerpo humano. Lo más repugnante de las acusaciones fue el relato de un ritual donde María y Felipa habrían besado el ano de un macho cabrío, representación del diablo en la tierra. El acto era más que una blasfemia, simbolizaba la rendición absoluta de sus almas. Para los inquisidores, ese beso era prueba indiscutible de su alianza con las fuerzas infernales. No existía penitencia posible para redimir semejante sacrilegio. Solo el fuego podía purificar lo que había sido contaminado por las tinieblas. A ellas también se les atribuía la preparación de ungüentos demoníacos. En sus chozas se hallaron restos de animales, frascos de líquidos espesos y figuras de cera atravesadas con alfileres. Se decía que al untarse la piel con esas mezclas, obtenían visiones, podían transformarse en ancianas encorvadas o en doncellas radiantes, e incluso abandonar sus cuerpos para volar en sueños. Los rumores afirmaban que quienes bebían sus brebajes quedaban bajo su voluntad, como títeres dominados por un hilo invisible. La captura fue planificada como un espectáculo de terror. En plena madrugada,
Los alguaciles irrumpieron en la vivienda de las acusadas, hallándolas rodeadas de recipientes ennegrecidos, huesos calcinados y pergaminos manchados con símbolos incomprensibles. Aquellos objetos parecían vibrar bajo la luz de las antorchas, como si estuvieran impregnados de un poder malsano. La sola imagen de esa escena bastó para sellar el destino de las mujeres, aunque jamás reconocieran abiertamente los cargos. Los interrogatorios no fueron menos escalofriantes. La Inquisición recurrió a la tortura, convencida de que la confesión arrancaría la verdad. Sin embargo, María y Felipa respondían con evasivas, guardaban un silencio obstinado, o peor aún, sonreían en medio del dolor. Aquella calma en plena agonía fue interpretada como señal de que las protegía el demonio. Para los inquisidores no había duda. La sonrisa en sus rostros era la burla final de dos almas que ya no pertenecían al reino humano. Mientras tanto, en las calles crecían los rumores. Algunos aseguraban haber visto sombras femeninas merodeando alrededor de las celdas, incluso cuando las prisioneras estaban encadenadas. Otros aseguraban haber oído un balido profundo que resonaba dentro de los muros de la prisión, como si el macho cabrío hubiera venido a reclamar a sus servidoras. El miedo se extendió como una enfermedad. Los campanarios repicaban con más frecuencia, y los fieles organizaban procesiones desesperadas para implorar la misericordia divina. Así se inició el proceso contra María Valenzuela y Felipa de Canchola, un juicio que no buscaba solo castigar a dos mujeres, sino aterrorizar a toda la colonia. Sus nombres se convirtieron en ejemplo del destino que aguardaba a quienes osaran cruzar el límite entre la fe y la blasfemia. Sin embargo, lo más inquietante estaba aún por suceder, pues la condena pública revelaría hasta qué punto la Inquisición estaba dispuesta a usar el miedo como arma, y hasta qué punto la sombra de estas brujas podía extenderse más allá de su muerte. La condena de María Valenzuela y Felipa de Canchola fue anunciada con el repicar de campanas y el murmullo de miles de voces. El pueblo entero acudió a la plaza, no por compasión, sino por un temor que se disfrazaba de curiosidad. La Inquisición había prometido un juicio ejemplar, un castigo que no solo castigaría a las acusadas, sino que advertiría a todos sobre el precio de entregar el alma al diablo. Las mujeres fueron conducidas entre gritos y plegarias, con cadenas pesadas que golpeaban el suelo a cada paso. Aun en esa humillación mantenían una calma perturbadora. María, con la mirada fija en el cielo nublado, parecía indiferente al tumulto. Felipa sonreía levemente, como si supiera un secreto que nadie más podía comprender. Esa actitud enardeció a los inquisidores, quienes veían en ella la confirmación de que las brujas no temían al castigo terrenal. El juicio fue breve, casi una formalidad. Los testigos repitieron los relatos de los rituales prohibidos, del beso al macho cabrío y de los ungüentos demoníacos hallados en su choza. Cada palabra alimentaba el odio de la multitud, que exigía la hoguera como única justicia. Los jueces, envueltos en sus ropas negras, apenas levantaron la vista de los documentos antes de dictar la sentencia. Muerte en la hoguera, para purificar lo que estaba corrompido. La noche anterior a la ejecución, los guardias afirmaron haber escuchado cánticos provenientes de la celda. Voces femeninas resonaban como un coro invisible, y un hedor a azufre impregnó el aire hasta el amanecer. Algunos soldados huyeron despavoridos, convencidos de que las brujas estaban invocando fuerzas del infierno. Sin embargo, la Inquisición no se detuvo. Para ellos, era indispensable demostrar que ni siquiera el diablo podía salvar a quienes habían osado pactar con él. El día de la hoguera, la plaza estaba desbordada. Niños, ancianos y comerciantes dejaron sus quehaceres para presenciar el espectáculo. Las dos mujeres fueron atadas a postes rodeados de leña seca. Antes de encender el fuego, el pregonero leyó en voz alta la sentencia, describiendo sus crímenes con detalles grotescos para alimentar el terror colectivo. El silencio que siguió fue sepulcral, roto únicamente por el crepitar de las antorchas que se acercaban a la leña. Cuando las llamas comenzaron a elevarse, un viento súbito recorrió la plaza, y algunos aseguraron haber visto una sombra en forma de cabra desplazarse entre la multitud. Los cuerpos ardían, pero en lugar de gritos de agonía, lo que se escuchó fueron carcajadas profundas, una risa que no parecía humana. El fuego devoró sus figuras, y el humo ascendió formando espirales que muchos interpretaron como señales de que sus almas no se consumían, sino que regresaban al abismo que las había reclamado. Tras la ejecución, el pueblo quedó marcado. Durante semanas, se decía que un olor a azufre flotaba sobre la plaza, y algunos juraban haber visto a dos mujeres caminar entre sombras al caer la noche. La Inquisición proclamó victoria, convencida de que había exterminado a las servidoras del demonio
Pero los rumores persistieron. El miedo no se extinguió con las llamas. Al contrario, creció como una herida invisible que se negaba a cerrarse. Así terminó la historia de María Valenzuela y Felipa de Canchola, condenadas como brujas y recordadas como símbolos de un pacto imposible de borrar. La Inquisición logró sembrar el terror en cada esquina de la colonia, pero nunca pudo destruir del todo la sospecha de que las mujeres habían escapado entre el humo, riendo junto al macho cabrío que las esperaba. Sus nombres quedaron como un eco maldito, recordando que en la Nueva España, bajo la luz temblorosa de las hogueras, la frontera entre lo humano y lo infernal se volvía más delgada de lo que nadie quería admitir. Cuatro nombres, 4 historias, 4 pactos que el tiempo no ha podido borrar. La mulata de Córdoba, las Tlahuelpuchi, la bruja del árbol de Aculco y las condenadas María Valenzuela y Felipa de Canchola, todas dejaron tras de sí un rastro de miedo, un eco que aún resuena en las calles y montañas de México. Lo que une a estas mujeres no es solo el diablo, sino el deseo humano que las impulsó. Libertad, poder, maternidad, conocimiento prohibido. Cada anhelo se transformó en condena. Los pueblos que las rodeaban, con su fe y su miedo, también alimentaron las leyendas, construyendo hogueras y rezos que no lograron apagar el fuego de lo sobrenatural. Las hogueras consumieron sus cuerpos, pero no sus historias. Hoy todavía se habla de luces que cruzan los cielos, árboles que sangran y risas que acompañan la noche. El límite entre lo real y lo imaginado se difumina, y es en esa sombra donde el diablo sigue respirando, esperando al próximo que se atreva a invocarlo. Cada relato es también un espejo. La mulata recuerda la tentación de escapar al destino. Las Tlahuelpuchi, la fragilidad de la inocencia. La bruja de Aculco, la obsesión que se convierte en prisión. Y Valenzuela y Canchola, la represión disfrazada de justicia. Todas advierten: lo que se recibe del infierno nunca es un regalo, sino una cadena eterna. Así termina este recorrido por los pactos demoníacos de México. Quizás el verdadero terror no esté en las brujas, sino en nosotros mismos, y en lo que estaríamos dispuestos a entregar a cambio de lo que más deseamos. Porque el fuego de las hogueras se apagó, pero el del miedo sigue ardiendo en silencio, recordándonos que el infierno nunca está tan lejos,